El mensaje del día de hoy se llama, ¿cómo se llama, hermanitos? Buena siembra. ¿Usted ha sembrado alguna vez? Bueno, aquí tenemos sembradoras profesionales. El sábado que viene es la semana que viene es la semana de las finanzas, porque queremos que usted sea un buen mayordomo de los recursos que Dios le ha dado a través de la palabra. Y el sábado vamos a tener una feria de emprendimiento. Entonces anunciamos, aquí hay una emprendedora, ellas venden sus maticas, sus planticas. ¿Qué servicio ofrece usted? Porque es muy bueno que entre todos podamos servirnos de todos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay abogados, aquí hay contadores, aquí hay médicos, hay club también, si usted quiere que sus hijos tengan un tiempo de calidad. Tenemos de todo, manicuristas, pedicure, paticure, lo que necesita, amado hermano. Si necesita un guitarrista me avisa, amado hermano, y con unción y allá voy a echar fuera demonios, hermano. Quise titular este mensaje Buena Siembra, porque esta semana, amado hermano, recibimos invitaciones de todo lado. Unos nos invitaron a desayunar, otros nos invitaron a almorzar. De otra nación nos honraron también, queriendo que hiciéramos un discipulado para otro ministerio. Y lo que más nos sorprende es que son personas de otras congregaciones, que están bajo cobertura de otros pastores. Pero es hermoso que cuando usted siembra tiempo, cuando usted siembra amor, cuando usted siembra palabra, cuando usted siembra vocación, pues ¿qué vamos a recibir? Dígale al que tiene al lado: honra. O sea que es una buena siembra, ¿verdad que sí? Porque a mí, yo soy de buen comer, hermano. Y si usted quiere honrarme, invíteme a comer. Pero ¿qué lo van a invitar a uno si? A ver, usted dirá, pero ¿por qué a mí no me invitan? La pregunta es: ¿usted qué ha venido sembrando? Sí, en las personas, en sus hermanos, en sus amigos, en usted mismo. ¿Qué brota de usted? Hacíamos un discipulado allí en una iglesia que hay en Georgia, en Atlanta. ¿Y de qué más vamos a hablar? ¿Qué es lo que más hemos sembrado en nosotros? Dígale al que tiene al lado: el Espíritu Santo. Mire, usted se pone a hablar conmigo de algo que no es el Espíritu Santo y se va a aburrir. Y después uno termina: ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué opiné de esa manera? Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, no hay quien nos pare, hermano. No queremos callarnos. Eso es lo que hemos sembrado, pues eso es lo que damos. Por eso yo le pido que usted me acompañe en esta mañana a Gálatas, el capítulo 6, el versículo 7 y 9. Yo quiero que usted identifique si usted es una buena matera, hermano, si en usted se ha sembrado algo bueno, o quizás su entorno, sus amigos, sus papás, su esposo, sus hijos, sus pastores, sus líderes, sus maestros, que han venido sembrando en usted. Sobre todo usted mismo, que ha sembrado en usted mismo. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. ¿Estamos listos, iglesia? Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, léalo conmigo por favor a las 3 otra vez. 1, 2 y 3. Porque a su tiempo, en el tiempo de Brayitan, en el tiempo de su vecino, en el tiempo del Estado, en el tiempo de Dios segaremos, si no desmayamos. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Todo lo que el hombre siembra, esto mismo segará. Y mi pregunta en esta mañana entonces es: ¿qué han sembrado en ti? Es una bella pregunta. Respóndase en este momento. Le voy a dar un minuto para que piense, porque acabamos de leer: unos siembran para la carne. ¿Y qué es esto de sembrar en la carne? ¿Cuál es la obra de la carne? De hecho, un capítulo antes, ¿no? En Gálatas 5.
las maledicencias, los malos pensamientos, ¿qué más? La ira, los celos, la idolatría, la fornicación, el adulterio, ¿qué más? Ayúdenme, la lascivia, chismerería, pleitos, contiendas, ¿cierto? Idolatría, brujería, hechicería. Hay unos que siembran esto, amado hermano. Es más, hay unos que lo siembran desde que son niños, desde que son bebés. Me subió un taxi el miércoles, hermano. Mire, le voy a contar algo aquí entre nos. Y entonces yo que me subo a ese taxi, apenas salí de la iglesia el miércoles y empecé a oler a raro. Olía como unas maticas. Entonces le digo al taxista, oiga, ¿a qué huele? Y me dijo, no, es que hay que hacerle una limpieza cada vez al carro. Y yo así, ¿y qué producto usa? Y me dijo, no, unas maticas de una hermana que está fuera de Bogotá. Y allá ella con un turnito y viene y le echa una rudita, le hace una oriozoncita y tiene un, ¿cómo fue que me dijo? Un intermediario entre Dios y los hombres. Y yo le dije, ah, Jesucristo. Dijo, no, la Pachamama. Y eso me dio un poco de nombres. Y yo, pero sí. Y me dijo, tranquilo, yo también tomo yagé. Y eso, mire, ¿usted no conoce de eso? Entonces le digo, no, yo también trabajo en eso. Ah, yo le dije, sí, claro, yo echo fuera demonios, como Van Helsing. No, yo echo fuera demonios. Y dijo, ¿de verdad? Y dije, claro, porque solo hay un intermediario, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe qué me dijo? No, espere. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, claro, yo también le pongo velitas al divino niño. Entonces mire la ignorancia, amado hermano. Este hombre, ¿en qué estaba sembrando? En carne. Y iba muy profundo, amado hermano. Divino niño, Pachamama, la bruja del 71. Tenía todo, amado hermano. Pero en la ignorancia no conocía la verdad. Y yo todo incómodo, ¿qué hago? Al último, hermano, ¿puedo orar por usted? Y dije, este se me va a endemoniar aquí. Pero no, dije, Señor, que te conozca a ti, porque esa es tu voluntad. Envía personas idóneas que hagan un discipulado. Hermano, Cristo te va a usar. En este momento, límpiale sus ojos, su cuerpo, su corazón. Y empiezo a profetizar y orar. Pues abro mis ojos y el hombre quebrantado dice, uy, esa energía sí me gusta. El hombre natural no entiende lo espiritual, le parece locura. Mas el espiritual juzga todas las cosas, porque conoce la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Mientras que unos siembran en carne, ¿qué van a cegar? Dígale que tiene al lado, corrupción, pecado. Y el pobre hombre encadenado, no solo él, su familia, había consagrado a sus hijos. Terrible, hermano. ¿Qué han sembrado en usted? En corrupción, carnalidad, maltratos, iras, celos. O le pregunto, ¿usted qué ha sembrado en otros? Porque aquí en la iglesia somos hijitos y ovejitas, pero cuando empieza a salir la obra de la carne, ¿no? Los celos, ¿no? ¿Y usted por qué está sirviendo más que otros? La ira, ¿cierto? Nos enojamos y ni saludamos y nos llevamos al que tengamos que llevarnos por encima. Los pleitos, no podemos estar en paz ni en la casa de Dios. Unas peleas, unos pleitos, valga la redundancia. Pero yo quiero aconsejarle que siembre en el Espíritu, porque si usted siembra en el Espíritu, va a obtener, dígale al que tiene al lado, vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es sembrar en el Espíritu? Hoy lo vamos a ver. Por eso quiero enseñarles 5 principios espirituales que en usted deben estar sembrados, y que por los cuales el fruto usted debe dar estos 5 principios. ¿Cuántos dicen amén? Porque en usted están estos 5 principios sembrados. ¿Listo? Acompáñeme por favor a Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 10, el versículo 8. ¿Cuáles son estos 5 principios? Muy fáciles, que todos los que estamos en esta mañana ya los debimos haber recibido. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos. ¿Cuántos sanos estamos aquí en esta mañana por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Segundo, limpiar leprosos. Sucios estábamos en pecados un día, ¿verdad? Y el Señor vino y nos limpió. Resucitar muertos. Yo le pregunto, ¿cuántos muertos usted ha resucitado?
Dice en Romanos 8:11 que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos hoy es quien nos vivifica. Y dice en Lucas 15 en el Hijo Pródigo que un día muertos éramos, pero el mismo que levantó a Cristo entre los muertos es el que lo tiene usted en esta mañana. O sea que nos ha vivificado, ¿verdad que sí? Nos resucitó para ahora nosotros resucitar a otros. Echar fuera demonios, tremendo, ¿no le parece? Esto debe estar sembrado en nosotros. Un día sí que estábamos endemoniados, pero constantemente cuando buscamos de Dios allá, lágrimas, uno tiembla. Pero el Señor nos ha dado libertad. ¿Cuántos dicen amén? Para libertar a otros. Léalo conmigo, por favor. De gracia recibimos, damos de gracia. Entonces hasta aquí el mensaje del día de hoy. ¿Cómo se llama? Buena siembra. Y leíamos en Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 9 que unos siembran en la carne y ¿qué cosechan? Corrupción, pecado, maldad, muerte. Mas otros siembran en el Espíritu y ¿qué reciben? Vida eterna. Y preguntamos, ¿usted en qué ha venido sembrando? ¿O qué sembrando en usted? ¿Y usted qué ha venido dando? Porque lo que hemos recibido, de eso damos. Catherine Kuhlman decía que nadie puede dar más de lo que no ha recibido. Y esa frase siempre me ha gustado, amado hermano. Y acabamos de ver que le quiero enseñar 5 principios que deben estar sembrados en nosotros. Y estos 5 principios los acabamos de leer en Mateo capítulo 10 versículo 8, que fueron sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios y ser llenos de la gracia de Jesucristo, que este es el perdón de Dios. Vamos a empezar con el primero, que es la sanidad. Amado hermano, yo creo que todos hemos sido sanos, tanto en nuestras almas como en nuestra parte física. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que estudiemos juntos Hechos capítulo 3 al apóstol Pedro. Leamos por favor del versículo 2 al versículo 6. Este es el primer principio que debe estar sembrado en nosotros. Leo la palabra. Léala conmigo por favor a las 3. 1, 2 y 3. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y mire, yo subrayé ahí, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, ¿esperando qué? ¿Esperando qué? ¿Esperando qué, hermano? Alguito. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, dígalo conmigo, levántate y anda. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hermano, le pregunto, ¿qué habían sembrado en Pedro o en Simón cuando nació? ¿Qué habían sembrado en este hombre? Pues la Biblia me declara que era un iletrado, o se habían sembrado ignorancia. ¿Qué más bien habían sembrado en este hombre llamado Simón Pedro? Habían sembrado violencia, porque él aquí está diciendo: de lo que tengo te doy. Pero eso no le dijo cuando cogieron a Jesús allá en la noche de Getsemaní al soldado. ¿Qué le dio? Le dio fue un mochazo de orejas, ¿se acuerda? O sea que habían sembrado en él, dígale al que tiene al lado, violencia. En Hechos 4 dice que Simón se sorprendieron porque hablaba con denuedo, porque era un pescador. O sea que en su niñez, que habían sembrado en Pedro, analfabeta, no le habían dado estudio, no le habían dado apoyo. Es más, me habla la historia de Pedro, que no tuvo hijos mientras que caminó con nuestro Señor Jesucristo. O sea, sequedad. Toda una noche pescando, amado hermano. ¿Se acuerda allí en Lucas 5? Y toda la noche no bajó bandera el pobre Simón, estresado, un hombre del común, miserable. Si se hubiera encontrado con este hombre allí en La Hermosa un tiempo atrás,
él hubiera dicho: de lo que tengo te doy, ¿qué le hubiera ofrecido? ¿Qué le hubiera ofrecido, amado hermano? Lo que a veces nos pasa cuando alguien nos pide una moneda, ¿cierto? Porque dice que el corazón de muchos se enfriará a causa de la maldad. Y uno ve: este me estás engañando, este aquí en la iglesia pidiendo una moneda, póngase a trabajar. Eso debe ser mentira. Que mire, yo le veo las dos piernas. Eso es un engaño. Quizás que le hubiera dado, lo hubiera ignorado. Quizás que le hubiera dado, lo hubiera mirado mal, lo hubiera quizás humillado. ¿Qué le hubiera dado? Lo que habían sembrado en su corazón. Sin embargo, amado hermano, Pedro un día tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y hoy debo decirle: en nosotros han sembrado maldad por el pecado del hombre. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y esta carnalidad es corruptible. Sí, dice el Salmo 25, que a esta carne le gusta el pecado. Y hasta el rey David dice: Señor, no traigáis a memoria los pecados de mi juventud. Cuando esta carne toma el control, se sacia en la ira, se sacia en el chismecito, un chismecito, y uno presta la oreja ahí y se sienta en silla de escarnecedores, hablando de más, porque esta lengua, dice en Santiago 3, es como un timón, amado hermano. A esta carne le gusta la fornicación, a esta carne le gusta el adulterio y que le adivinen el futuro. Esa es la naturaleza carnal corruptible, amado hermano. Pero cuando usted y yo conocemos a Jesucristo, dice en Romanos 6:14, el pecado ya no se enseñoreará más sobre vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo. ¿Y sabe qué se deposita en nosotros? Su gracia. Y nuestro espíritu empieza a ser vivificado, y empieza a menguar esta carne y a crecer Él. Pedro, ¿le costó? Claro, es un proceso de regeneración. Tito 3:5, siempre lo digo, por medio del lavamiento del Espíritu Santo. Pero va a llegar un momento, amado hermano, que el entorno, que las personas necesitan ayuda. Los pequeñuelos piden pan y no hay quien se los dé. Pero qué glorioso que usted y yo estemos cultivados en el Espíritu, que constantemente usted y yo estemos ardiendo. Amado hermano, se hizo esta llamada ya de Atlanta, y esta mujer decía: estamos liderando, mi esposo llegó a Cristo, somos ya pastores, y eso, wow. Pero la realidad de su corazón es que están apagados. Una iglesia, amado hermano, donde no pone en primer lugar al Espíritu Santo, donde no pone en primer lugar glorificar a Cristo, amado hermano, es inevitable que estén apagados. Por eso el miedo: no apaguéis al Espíritu Santo. Y qué hermoso es que usted y yo siempre estemos avivados. De lo que tengo te doy. Pedro en este momento quizás no tenía ni oro ni plata, pero él, ¿qué tenía para ofrecer? Dígale que tiene al lado: la gracia de Jesucristo. Lo que Jesús sembró en él 3 años, ¿sí? Lo que Jesús sembró allí en Juan 20, cuando sopló y dijo: recibid al Espíritu Santo. Lo que en Hechos 1 allí Pedro les dijo allí era necesario que Jesús se entregara para que se diera el cumplimiento de la palabra. Y estando esperando la promesa en oración y ruego, en Hechos capítulo 2 fue lleno del Espíritu Santo, amado hermano. Empezó a hablar nuevas lenguas, una llama de fuego allí sobre su frente, y dio su primer discurso donde 3,000 se convirtieron por la gracia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tenía para dar Pedro? Y usted y yo, ¿qué tenemos para dar? Quizás queremos ayudar, ¿verdad? Porque a veces se nos enseña la doctrina de Confucio, que es por obras y que tenemos que ayudar al prójimo para ser salvos. Pero Efesios 2:8 dice: no es por obras, sino es por la fe en la gracia de Jesucristo, para que nadie se gloree, amado hermano. Pedro no tenía plata, Pedro no tenía oro. Y usted dirá: pastor, venga a ver, uy, Dios mío. Pero yo debo recordarle: usted no es un pobre hermano, usted es más rico que muchos ricos. ¿Cuántos dicen amén? Porque en usted está la gracia de Jesucristo.
Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué sembraron en ese pobre hombre paralítico? Mire, lo ponían a trabajar. O sea, quizás era subyugado, estaba siendo manipulado. Dice ahí que lo ponían cada día. ¿Quién lo ponía? ¿Otra gente? No sabemos si la familia, no sabemos si un jíbaro, no sabemos. Lo que sí sabemos es que se querían sacar provecho económico del hombrecito. Lo que sí sabemos es que tenía piernas, pero no le servían. Y así hay mucho cristiano, amado hermano. Tienen el don del Espíritu. ¿Y por qué no lo usan? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no avanzan? Este hombre creció con piernas, pero no le servían. ¿Y las piernas qué significan, amado hermano? Nuestro caminar, nuestro andar. Y así hay muchos estancados porque no pueden ver que Jesucristo ya hizo el trabajo en la cruz del Calvario. Es por su gracia que usted y yo vivimos, avanzamos. Nos podemos esforzar de hacer mil cosas, pero es su favor y su gracia quien se derrama y podemos avanzar. A veces se nos dice: es que usted habla porque es que a usted le tocó muy fácil. Mire, su papá fue el que hizo todo. Mire, allá en la música usted era de buenas. Uno dirá: no, en el trabajo es que usted, lo que sea. Pero lo que sí sé es que la gracia de Jesucristo. ¿Qué tienes para dar? Mire, si Pedro no hubiese recibido la gracia de Jesucristo, créame que no pone a andar a ese hombre, sino por el contrario, más lo pisotea y más lo humilla. Amado hermano, hay cosas que te han costado el sudor de la frente. Una casa, claro. Un cargo, un ministerio. Yo recuerdo que donde veníamos, hermano, eso era luchado los ministerios. Y era con diente y rasguños, hermano, espirituales. ¿Y sabe qué dan estas personas que les tocó tan duro? También quieren que sus hijos les toque de esa manera. Si a mí me tocó, dice, con trampa, yo quiero que mis hijos también con trampa lo hagan. Si a mí me tocó con el sudor, mis hijos también, mis hijos espirituales tienen que esforzarse de la misma manera. No, hermano, mire, por gracia yo estoy aquí. No la merezco, hermano, pero no es el que quiere ni el que corre, sino del que Dios ha hallado gracia delante de sus ojos. Hermano, dele un fuerte aplauso al Señor. Mire, si fuese por obras, Pedro no debería estar ahí. Pedro debería estar en una cárcel, porque un día negó a Cristo. Debería estar muerto, ahorcado quizás que Judas, sin nada. Es más, él en Juan 21 trató de ir a pescar y otra vez todo llevado, amado hermano, miserable. Pero allí en Juan 21 Jesús se le revela y le dice: hijito, dame de comer. ¿Se acuerda? Dame de beber. Jesús viene y lo perdona, y no solo lo perdona, sino que ¿sabe qué hace? Lo comisiona, le da un propósito. ¿Por qué? Dígale que tiene al lado: por gracia, bendita gracia. Qué bonito debió ser para este hombre levantarse y andar. Fue tan tremendo que usted sigue leyendo ahí que todos quedaron atónitos. Él estaba en la casa de Dios estancado. Él estaba en la casa de Dios mendigando y la conmiseración: ayúdenme, yo no tengo, yo no puedo. Pero cuando alguien ha sembrado en el Espíritu, viene y remueve las aguas, amado hermano. Cuando alguien ha sembrado en el Espíritu, levanta a otros. ¿Cuántos dicen amén? Pedro recibió por gracia y ahora por gracia estaba dando lo que Jesús sembró en él. Yo le pregunto a usted: ¿qué han sembrado en usted? Por gracia. ¿Usted está retribuyendo de la misma manera? Y quizás dirás: pastor, no, como que han sembrado en la obra de la carne. Me cuesta ser bondadoso, me cuesta ser humilde, me cuesta bajar la cabeza. Hoy es un bello día para que le pidamos perdón al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y quitemos. Yo compré 2 planticas más bonitas, hermano, ahí en mi casa.
Pero imagínese que a una le entró el rayo del sol directamente y me quemó una hojita. Y yo esta semana en dechamiento, mi hojita. Entonces llamé a quien se la compré y me dijo: fácil, vaya y córtela desde abajo, que tranquilo que eso vuelve a crecer. ¿Y usted qué cree? Me costó, porque era bien altica. Y yo dije: de pronto, Señor, resucítala, Padre, en el nombre de Jesús. Pero hay ocasiones que el Señor también quiere que usted coja unas tijeras y corte lo que está dañado. ¿Nos va a doler? Dígale que tiene al lado: sí, nos duele, pero es necesario para que usted empiece a dar lo nuevo. Renoveos pues vuestro entendimiento, no os conforméis a este siglo, sino por el contrario, si usted se renueva en su mente y en su espíritu, va a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. De lo que tengo te doy. ¿Qué has venido dando, amado hermano? ¿Qué has venido sembrando en otros? Muy bien. Número 2, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son estos 5 principios que deben estar en nosotros sembrados? La limpieza. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde Mateo 10:8, sanar a los enfermos, y el segundo era limpiar a los leprosos. Vamos a leer Hechos capítulo 26, versículo 10 al 11. Dice la palabra del Señor: yo encerré, está hablando allí el apóstol Pablo, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Téngalo hasta ahí. Sí que estaba sucio este hombre llamado Saulo, ¿verdad? ¿Qué era? Un asesino. ¿Qué era? Un mentiroso, lo acabamos de leer. Era una persona perversa, una persona mala, que le gustaba que torturaran a otros. Era un perseguidor del cuerpo de Cristo. Yo le pregunto a usted: ¿esto es estar limpio o estar sucio? Hermano, totalmente inmundo. Y cuando usted lee allí en Hechos el capítulo 9, en la conversión de este hombre llamado Saulo, ¿sabe qué hace? Le dice a un discípulo llamado Ananías, que estaba allí cerca a Damasco, le dice: Ananías, le tengo un trabajo. Usted va a ir a orar por un hombre sucio, que está tan sucio que no puede ni ver, está tan sucio que tiene escamas en sus ojos, está tan sucio que nadie quiere ir a hablar con él, porque es un asesino, porque es un pecador. Estamos hablando de una suciedad espiritual. Dígale al que tiene al lado: del pecado. Porque el Señor no nos ha llamado a inmundicia, ¿cuántos dicen amén? Sino nos ha llamado a la santidad, a la santificación. ¿Ananías le fue fácil? Él dijo: uy, no, Señor mío, ¿acaso no sabes? Él es perseguidor de la iglesia. Y a veces cuando nosotros estábamos en pecados sucios, ¿quién quería ver con nosotros, amado hermano? Mire, yo me aparté del Señor y recuerdo que mi líder, los líderes son una bendición, porque él me las cantó y me dijo: usted se va a apartar, en usted hay orgullo, va a entrar la fornicación, y usted es un hijo de pastor, cuidado, cuide su integridad, Dios tiene un propósito con usted. Pero cuando uno está sucio, ¿sabe qué hace? No quiere que nadie le diga nada. Uno es obstinado a la maldad, porque uno está sembrando ¿en qué? En su carnalidad. ¿Qué pasó? 14 años me aparté, amado hermano. Y justo esas personas, habían personas que caminaban con nosotros, y ahí sí decían: claro, yo sí sabía que ese se iba a apartar. Yo sí sabía que sus papás no eran, había un fuego extraño, decían en esa época de mi papá allá en esa iglesia. Yo sí sabía. Hermanos, muchas de las personas están esperando su caída para decir: yo sí sabía. Pues sí sabían, amados hermanos, porque me fui a botes. ¿Merecemos la limpieza? Quizás no. ¿Cómo perdonar? Yo no me imagino a Esteban en el cielo cuando vea llegar al apóstol Pablo. Tremenda escena, ¿no? O Urías el Eteo cuando vea entrar a David allá en el reino de los cielos.
pero es por gracia, amado hermano, quien Él lo limpia. Saulo no lo merecía. Usted y yo no merecemos, porque cuando me aparté hice cosas que quisiera borrar de mi mente, y aunque gracias a Dios ya se han borrado, a veces como el rey David digo, no traigáis a memoria esos pecados, Señor. Ya el aguijón quizás para algunos es su pasado. El aguijón de la carne para algunos son esas cosas terribles que se hicieron, pero hoy debo decirle, eso ya pasó, hermano. Por la gracia de Jesucristo, el apóstol Pablo, siendo Saulo, un día hacia Damasco, ¿qué pasó? Se le reveló la luz del mundo, que es Jesucristo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa es dar aguijón a la carne. No sabía quién era, no lo podía creer. Pero Ananías, allí llegando a la casa de Judas, mandado por Dios, vino e impuso sus manos sobre el apóstol Pablo y lo limpió. Caían las escamas de sus ojos. ¿Por qué lo limpió? ¿Qué empezó a sembrar Pablo? Dice que cuando llegó el hombrecito ya estaba en ayuno y en oración. 3 días de ayuno ya llevaba. ¿Sabe para qué? Leamos Hechos 26, 18. Mire lo que le dice Dios a Pablo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Denle un fuerte aplauso al Señor. Un día sembró corrupción, y ¿qué tuvo? Hermano, terrible, porque apartados de Dios nada podemos hacer. Pero cuando empezó a sembrar en el Espíritu, ¿para qué lo llamó el Señor? Para abrir los ojos de otras personas, para dar lo que había en él. De lo que tengo te doy. ¿Para qué más? Me encanta, mire, para que se conviertan de tinieblas a luz, de potestad de Satanás, ¿a dónde? A Dios. ¿Fue fácil para Pablo? Un proceso de 14 años, dicen los estudiosos. Gálatas 1 dice que caminó 3 años en el desierto. Los discípulos no lo veían. En Hechos 9, ahí más adelante, dice que ¿acaso ese no era el perseguidor? ¿Acaso ese no era el asesino? Mire, la gente no tiene tanta gracia, porque la medida de la gente es dura, amado hermano. Pero Jesucristo vio en Pablo un vaso útil. Dígale que tiene al lado, un vaso útil. ¿Por qué? Por gracia, hermano. De lo más vil y menospreciado escoge el Señor para avergonzar a los que pareciesen estar listos. ¿De dónde te ha limpiado el Señor, amado hermano? Yo le pregunto, ¿de dónde lo sacó Dios? A mí me sacó de un bar. Hablaba con mi esposita que un día es que aquí entre nos, mi esposita por allá es que quedó inconsciente, alcohólica. Y sabe, por gracia no le hicieron nada. Démosle un fuerte aplauso. Eso es gracia. Mire, le voy a contar algo. Yo trabajaba en un bar ahí en la 93 y era lo más gomelo que había, porque había un ascensor que subía 3 pisos. Entonces uno se subía al ascensor y uno tocaba. Y sabe, en una noche, apartado, hermano, una cosa de locos. Mi pobre esposa orando en las noches, pero yo estaba en otra cosa, sembrando en mi carne. Y esa noche vino el Señor y me habló, porque Él es misericordioso y por su gracia estamos vivos, hermano. Y sabe, esa noche, medianoche, esa tarima hacía así. Era un ascensor y cabían como unos 15 gatos. Hermano, bueno, yo con el miedo, esto se va a caer, esto se va a caer. Pues me fui, empaqué mis cosas, me subí en el carro que el parqueadero era al lado, bien costoso, eso sí. ¿Y sabe qué pasó? De un 3er piso se cayó ese ascensor. Eso pasó aquí en Bogotá y preciso estaban los mariachis. Uno fractura en la columna, otro quedó de por vida, amado hermano, incapacitado. ¿Y sabe qué me dijo el Señor esa noche? Por mi gracia estás vivo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero no es para que yo sea el super brayita, ni diga, sí, soy el mata 7, no, o el duro de matar, tampoco. Era porque tenía un propósito con nosotros, igual que Pablo, para abrir los ojos de otras personas y decirles: ese mundo les va a pagar mal, ese mundo
Usted le da un poquito y es abusivo, le coge la mano, el brazo, sus miembros y lo mata, amado hermano. Predicamos el evangelio de Satanás, discúlpeme, predicamos el evangelio de Dios, pregonamos la justicia del Señor. Confiamos, amado hermano, salir a las naciones y decir: Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Toda la gloria siempre es de nuestro Señor Jesucristo. No podemos tomar algo que no nos pertenece. Siempre la gloria es ¿para quién? Para Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, nuestros hermanos fallan. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra familia falla constantemente. Hablando con pastores la semana pasada me decían, me hicieron una división. El otro confía en el copastor, el otro confía en mi hijo, confía en el tío, en la abuela. Amado hermano, pero debemos entender y ver con misericordia. Cualquiera puede fallar y también cualquiera Dios lo puede restaurar y lo puede seguir limpiando. ¿Nos cuesta perdonar este tipo de ofensas? Sí, pero también podemos prepararnos. ¿Cuántos dicen amén? Y también podemos, si nos fallan, saber que Dios los puede limpiar. Y si Dios los limpia, ¿quiénes somos nosotros para seguir mirándolos como en Hechos 10? ¿Por qué le dices inmundo? Lo que quizás Dios ya ha limpiado, ya ha santificado. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, ¿qué debe haber en nosotros? ¿Cuál era el número 1? Sanidad, tanto física como espiritual. Número 2, ¿qué debe haber? Limpieza, tanto física como espiritual. Número 3, ¿qué debe haber en nosotros? Sembrar en el espíritu resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Dígale al que tiene al lado: la vida eterna, nuestra salvación. Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si sembramos en la carne, si sembramos pecado, ¿qué vamos a obtener? ¿Y qué vamos a ofrecer? Si usted vive en pecado, ¿qué le va a ofrecer a otras personas? Pues el pecado, ¿cierto? Si a usted le gusta la fornication, perdóneme, le hablo de esa manera, jóvenes, ¿usted qué le va a ofrecer a otra persona? Pues va a querer que forniquen con usted. Mire qué tremendo salió, dice que tendencia por allá en China. Un hombrecito se hizo pasar por una mujer. Y sabe la inmundicia que pasó ahí. Más de 6,000 personas tuvieron intimidad pensando que era mujer. Y entonces ahora es un escándalo porque salieron los rostros públicamente. Pero entonces salieron públicamente y las personas: qué porquería, qué cochinada. Pero porque los exhibieron. Pero si no hubiese sido así, ¿con cuántos hombres no están? Y uno decía: ¿eso será que sí pensaban que era una mujer? ¿O realmente sabían que era un hombre? Qué tremendo la inmundicia del hombre, ¿verdad que sí? Eso es abominable delante de Dios. Unos preocupados: ¿y cuánta enfermedad venérea no había ahí? La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es un divorcio. La paga del pecado es una enfermedad terminal. La paga del pecado es abuso de confianza. Ya no hay más confianza. La paga del pecado, amado hermano, demigra al hombre. La paga del pecado, amado hermano, nos hace un bocado de pan. Pero si usted en esta mañana reconoce sus errores, acepta a Cristo, que Él es santo y que por su gracia hoy nos puede limpiar, vamos a obtener la resurrección. Porque escrito está que el hombre viva una sola vez y después el juicio. No nos podemos escapar de dar cuentas a Dios. Nos escapamos de dar cuentas en nuestro trabajo a veces, ¿cierto? A nuestros pastores, a nuestros líderes. Nos escabullimos. Pero a Dios jamás nos vamos a escabullir. Efesios 2:8, vuelvo y lo digo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. Nuestra resurrección está condicionada ¿en qué? En Jesucristo. Dicen en Hechos 4 que no se nos ha dado un nombre debajo de los cielos en el cual haya salvación. En el único que hay salvación es en Cristo Jesús.
Y cuando usted es un nacido del Espíritu, usted reconoce que camina con Cristo. El nacido del Espíritu no practica el pecado. ¿Cuántos dicen amén? El nacido del Espíritu dice allá en Juan que ha vencido el mundo, porque Cristo ha vencido el mundo a través de su fe. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que pensemos en un caso, mire, en Judas. Cuando usted lee Mateo capítulo 27, el 4 al 5, dice: diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mire, ¿qué había sembrado Judas en él? Mire qué tremendo, porque Judas era el tesorero del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sembró él en todo su ministerio? Dígale al que tiene al lado: robo. Porque él sustraía las ganancias para él. ¿Qué más había sembrado en él? Pues no le parecía, se frustró, porque las cosas no se hicieron como él las estaba pensando, sino se hacen como Cristo las tiene contempladas. ¿Cuántos dicen amén? Y este hombre peca, él falla. Pero, amado hermano, todo aquel que falla y peca, hay una oportunidad en esta mañana. Quizás usted también negó a Cristo en su trabajo con su pecado, amado hermano. Y sabe, este hombre va a donde los pastores, donde los líderes espirituales, que eran los fariseos, reconoce su pecado y les dice: sí, yo fallé, me equivoqué. Pero la pregunta es: ¿qué había sembrado en esos pastores? ¿Qué había sembrado en esos líderes espirituales? Y Mateo 5 y Mateo 6 no me lo enseñan. De hecho, Mateo 23, ¿no? Sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas, les dijo Jesús. ¿Podían restaurar a alguien, a un pecador? ¿Cómo si estaban en pecado? ¿Cómo si los que dicen estar en luz y están en tinieblas, mentirosos son? Qué tremendo, amado hermano. Todos podemos fallar. ¿Cuántos dicen amén? Mira, el que esté firme, que no caiga. Pero Judas se acerca a estas personas. En él había pecado, había sembrado carne y corrupción, pero va y se acerca a otros que también eran pecadores. Y los otros, ¿cómo responden? Usted verá ya qué hace. Pues bien por usted, mal por usted. ¿Cuál fue el resultado de Judas? Se ahorcó. La gracia ha sido derramada para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, dice Juan 3:16. Pero si no estoy mal, versículo 18, 19 dice: pero no quisieron, escogieron las tinieblas. Amado hermano, hoy es un día de salvación. ¿Hasta cuándo vas a seguir pecando? ¿Hasta cuándo vas a dejar que tu carnalidad tome el control de tu vida? ¿Hasta cuándo, amado hermano, la misma miseria aquí en la cabeza, la misma tristeza, la misma opresión? Si eres un hijo de Dios, a libertad hemos sido llamados. ¿Cuántos dicen amén? Debe haber gozo, el fruto del Espíritu: amor, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza. Usted debe despertarse cada día y decirle: gracias, Señor, porque hoy estoy vivo y soy feliz. ¿Cuántos decidimos ser felices, amado hermano? Y dirás: ¿cómo ser feliz ante este proceso? ¿Cómo estar bien ante esta tempestad? Hermano, porque no lo puedes ver. Por la gracia de Jesucristo estás vivo. Por la gracia de Jesucristo pudo haber sido peor. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de Jesucristo hoy estás aquí en esta casa diciéndole: Señor, tu fidelidad es grande, es poderosa. Dele un fuerte aplauso al Señor. Una vez fuimos a la cárcel aquí en La Modelo y había una persona privada de la libertad que fue compañera mía del colegio. Y sabe, en todo mi bachillerato se burló de mí y un día me rompió un tratadito que yo llevaba y me lo tiró en la cara y me sentí humillado. Pero la gracia de Jesucristo fue tan grande con ese hombre que lo apretó, amado hermano, y en una cárcel escuchó a este pastor que un día humilló en el colegio, dándole las nuevas de Jesucristo. Esa es la gracia de Dios, amado hermano. Recibió a Cristo. No seas como Judas. Hoy hay una esperanza para ti. Él se arrepintió ante los hombres, pero no ante Dios. Y nos arrepentimos a veces ante los hombres para que no nos echen del trabajo, para que mi esposita o nuestras espositas no nos dejen del todo,
llevamos el cuartico de pollo, nos comprometemos, amado hermano, pero eso es remordimiento. Hoy levanta tu mirada hacia el cielo y arrepiéntete del que te ve las 24/7. Le voy a contar un chiste que escuché esta semana. Hay una hermanita haciendo aseo en la iglesia y se cansó porque nadie le aplaudía, nadie le daba gracias. De pronto está escuchando este chiste. Y la hermanita llegó y ¡prun! Metió toda la basura debajo del tapete. Y escuchó una voz que le dijo: ¿qué estás haciendo? ¡Pum! Berraco susto que tuvo esta mujer. Y dijo: ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Quién está ahí? Y dijo: soy Dios. Y ella dijo: ay, menos mal, pensé que era el pastor. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Hay personas que le tienen más miedo al pastor, a los papás, a no sé, a la esposa que al Señor. Témele al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el Dios que nos ve en todo momento. Y tu salvación puede estar en juego, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted salga en esta mañana diciendo: Dios me ve. Si allá en el trabajo Dios te ve, amado hermano. Allá debajo de las cobijitas a las 3 de la mañana, cuando su esposita se durmió, allá Dios te ve también. ¿Cuántos dicen amén? En otro país, mi hermano está por ahí en la China, y ayer me llamó y le dije: hermanito, Dios te ve. ¿Cuántos dicen amén? Donde estemos, Dios nos ve. Denle un fuerte aplauso al Señor. Número 4. Libertad. Porque se nos dio potestad de echar fuera demonios, ¿verdad? La libertad debe estar en usted, sembrada en usted, para que usted también la pueda dar. Y quiero hablar de un caso en Jeremías, capítulo 34, versículos 16 al 17. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de las tierras. Mire, usted lee todo este contexto y eran hombres libres, pero hubieron unos que cautivaron a sus hermanos siendo hebreos y volvieron a la esclavitud como si estuvieran en Egipto, y los trataban con dureza, con dura cerviz, siendo hermanos. Y Dios llega y le dice a Jeremías: vaya y dígales que a eso no los llamé, que los llamé a libertad. ¿Por qué dan lo que yo no les he dado? Y mire, yo no sé si usted conoce personas. Yo siempre que hablo con una persona que me falla, a mí personalmente, yo le digo: hermano, yo no he sembrado eso en usted. Porque si yo sé que yo he sembrado dolor, maltrato, abuso, uno pide perdón. ¿Cuántos dicen amén? Pero si Dios no había sembrado en los hebreos esclavitud, ¿por qué estos fueron abusivos y querían esclavizar a sus hermanos? Y Dios nos ha llamado a libertad. La libertad de estar infundida, sembrada en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué oprimes a tu hermano? ¿Por qué oprimes a los tuyos? ¿Cómo los podemos oprimir? Vuelvo y lo digo: aquellos que quizás nunca tuvieron, les da envidia que sus hijos tengan, y quisieran que sus hijos estuvieran en la misma esclavitud que vivieron sus generaciones pasadas. Dígale que tiene al lado: no, porque por la gracia de Jesucristo soy libre para prosperar, soy libre para avanzar. Si a usted lo educaron con golpes, con violencia, con grosería, ¿por qué quieres hacerlo de la misma manera con tus hijos? ¿A libertad no nos llamó el Señor? Creo que debemos cambiar de mentalidad. Si a usted le tocó, vuelvo y lo digo, con el sudor de la frente, y es que usted dirá: pastor, yo trabajé de sol a sol y me aguanté el sol, me aguanté humillaciones. Sí, hermano, le aplaudo. Pero ¿por qué quieres que tus hijos crezcan de la misma manera? ¿Por qué quieres que a tus hermanos les toque de la misma manera? Dígale que tiene al lado: es por gracia. Y si usted fue pionero, hermano, le felicito, y hay una recompensa especial para usted, porque a los pioneros les toca más duro, a los abrebrechas. Pero si usted va ahí detrás y es por la gracia de Jesucristo, dígale al que tiene al lado: multiplique. Multiplique.
Si a usted le tocó duro, hermano, y a sus hijos no tanto, hermano, eso es un testimonio tremendo. Y usted puede decir: un día Dios me rescató de la inmundicia, pero hoy mis hijos viven en abundancia. Eso es un testimonio tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Un día hicieron una reunión de todos testificar. Entonces uno dijo: Dios me sacó de la prostitución, bravo. Otro dijo: Dios me sacó de una cárcel, bravo. Pero una joven dijo: la verdad, desde que nací soy muy amada. Desde que nací no me ha faltado nada, soy feliz. Entonces la gente ya no fue bravo, porque la gente para testificar está esperando que a uno lo sacaron de una caneca de basura, hermano. Y ahí sí es un Dios poderoso, claro. Pero sabe que Dios también es bueno cuando a sus hijos los ama y los guarda de la tempestad, los guarda de problemas. Si usted es fiel con el Señor, sus hijos no tienen que vivir lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? La labor de uno como papá, sabe que yo cojo a mi hijito y lo alzo. Ay, para mí es una bendición, hermano, estar con mi hijo. ¿Sabe? Mi papá, antes de fallecer, ¿sabe qué hizo? Por gracia, no por obras, por gracia me alzó y ¡prum! Tenemos un terreno propio, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por gracia mis suegros se esforzaron y hoy tenemos vivienda propia. Por gracia, hermano, denle un fuerte aplauso al Señor. Por gracia, hermano, tenemos que comer. Fuimos profesionales. Por gracia. Ahora, ¿por gracia pecaremos? De ninguna manera. Al contrario, ¿sabe cuál es la responsabilidad? Que ya estamos pensando que por gracia hay que darle a nuestros hijos de la misma manera, hermano. O sea que hay una doble responsabilidad. Pero si usted tiene algo, hermano, si fue por el sudor de su frente, le felicito. Pero creo que también ahí hay gracia de Dios, que le da la salud. Salía el cantante reggaetonero: me merezco este carro, me merezco esta casa, me merezco, no se merece nada. La pinta se la dio Dios, la voz se la dio Dios, el favor y la gracia se la da Dios. Y entonces merece la muerte, porque eso es lo que merece el hombre según la Biblia. Pero por gracia tenemos vida eterna, a Jesucristo con nosotros, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y último, para terminar, decía allí: por gracia recibo, por gracia doy. Y la mejor gracia, como yo lo pensé, es el perdón. Porque sí nos cuesta perdonar, ¿verdad que sí? ¿En usted hay perdón? ¿O usted perdona pero no olvida, hermano? Lucas capítulo 1 versículo 28 dice: mira esto tan tremendo, esta revelación que Dios me dio. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, llena de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿De quién está hablando aquí? De María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, por gracia la escogió para ser la mamá del Hijo del Dios viviente. ¿Qué hizo María, amado hermano, para merecer eso? Tremendo honor. De hecho, si uno mira la calificación de ella como si fuese un boletín, no lo merecía, hermano. Ni siquiera se había casado, yo me imagino, pobres. En Nazaret qué bueno puede salir, en Belén qué bueno, en un pesebre no había nada por donde mirarla. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, Dios la escoge para que el fruto que ella dé sea el perdón. Y Dios nos escoge por gracia, somos muy favorecidos para que el fruto que exportemos, que demos, sea el perdón. Porque gracias a su fruto vino el perdón para la humanidad. Y Dios nos ha escogido. Primero escogió a María, escogió a los hebreos, escogió al mundo, cuando ninguno por ley podía ser salvo. Pero por gracia escogió a una persona. Y quizás en nuestras familias, vengo de una familia, hermanos, de borrachos, de adúlteros, de ñeros, de lo peor, una escoria, hermano. Pero por gracia Dios escogió a una persona. Y el fruto de esa persona fue el perdón, amado hermano. Fue la regeneración de un apellido. Fue la regeneración de unos hijos y de unas generaciones futuras, amado hermano. Dios te ha escogido porque tiene un propósito contigo. ¿Y sabes cuál es? La vida eterna. Primero Él te perdonó a ti. ¿Cuántos dicen amén?
pero ahora usted tiene la responsabilidad. Mateo 6 dice: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en esta mañana, ¿quién te ha ofendido? Termino con la parábola de los dos deudores, ¿se acuerda? Rápidamente. Mira, había un hombre que debía bastante plata y lo llamaron a hacer cuentas, y debía más de 1000 denarios, muchísimo dinero. Y como no tenía cómo pagar, ¿qué le tocó hacer al hombre? Dijo: bueno, hipotequemos, entreguemos todo, a este mándelo para la cárcel, vendamos a su esposa, a sus hijos y remate con todo, como lo que hacen los bancos, ¿verdad que sí? Que no tienen misericordia. Pues el hombrecito viene y se humilla y le dice: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, no tengo cómo pagarlo, pero téngame paciencia. Y el patrón, el jefe, es movido a misericordia. Y dígale al que tiene al lado: le perdona la deuda. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra deuda era impagable. El pecado, amado hermano, solo la sangre de Cristo no pudo limpiar. Sale libre, como si nada, pero se encuentra alguien que le debía plática a él. Y no eran 1000 denarios, solo eran 100 denarios. ¿Y sabe qué pasa? Este hombre se le olvida que Dios lo había perdonado, que el patrón lo había perdonado, y lo coge del cuello. Imagínese esa escena. Y lo forcejea y le dice: págame, págame, me debes. Usa violencia, usa fuerza. Las personas que estaban al lado les da mucha tristeza. ¿Y sabe qué pasa? Llega a los oídos de su patrón, el que ya le había perdonado la deuda. Y este, llamándolo, ¿qué le dice? Leámoslo por favor. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. ¿Qué es un verdugo? Dígale que tiene al lado: es un verdugo, ¿no? Mucha cabeza, hermano. Hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cada uno a su ¿qué? Cada uno a su ¿qué? Cada uno a su ¿qué? Mira el que está al lado, ese es hermano suyo. Mira el que está detrás suyo. Mire a donde no quiere mirar, hermano. Porque usted debe mirar a donde no quiere mirar, hermano. ¿Cómo es posible que dentro de la congregación haya falta de perdón? En su casa, en su familia haya falta de perdón. O sea que usted, ¿qué está sembrando en su carnalidad, en su matica? Póngase de pie, por favor. Una frase que escribí para terminar: siembra en tu alma con fe y valor, sanidad, limpieza, perdón y amor, resurrección y libertad total, y cosecharás la gracia eterna. En Cristo Jesús hallarás la luz, vida sin fin por su cruz. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tomen una foto, hermano. Vamos a hacer hashtag, porque es que usted publica, yo los miro a todos, hermano, y unos publican allá.